Hola chicos, en este video vamos a ver pilas, vectores y colas. Así que vamos a incluir aquí nuestra librería de vector, nuestra librería de cola y nuestra librería de pila. ¿Ok? Agregamos estas tres librerías y ahora podemos usarlas. Acá tengo una clase de persona que ya la tenía creada. Y vamos a partir creando nuestro vector. Entonces, ¿cómo creamos un vector? Escribimos vector y le tenemos que entregar el tipo de datos que va a almacenar nuestro vector. En este caso yo voy a almacenar tipo persona, ¿ok? Podemos almacenar lo que nosotros creamos, enteros, string, como sea. Yo voy a crear un vector que almacene personas. Perfecto. Le vamos a poner personas a nuestro vector. También voy a crear al tiro mi cola de persona también. Cola personas. Aquí le voy a poner vector personas. Y acá voy a crear mi pila de persona también. Pila personas. Que ustedes pueden crear la estructuras de datos con claro, con los tipos de datos que ustedes quieran, pero para complejizarlo un poco más y para acercarnos más a lo que es una prueba, vamos a escribir que contenga objetos para hacerlo más interesante. Entonces, vamos a hacer nuestras funciones básicas, vamos a crear personas primero, P1, voy a crear a Pepito, 21, y voy a crear unas 4 en total. Entonces tenemos a Sofía, tenemos a Alejandro y tenemos a Michelle. Sofía tiene 25, Alejandro 20 y Michelle 28. Listo, ya tenemos nuestros objetos. Entonces aquí tenemos nuestras estructuras de datos. Aquí tenemos nuestros objetos creados. Es útil hacerlo ordenado. ¿Sí? Siempre aconsejo hacer un código ordenado y que se pueda leer por otra persona. Listo, ahora vamos a manejar nuestras estructuras. Partamos con el vector. El vector básicamente es, decirlo de forma rápida, un arreglo sin límite de tamaño. ¿Ok? Cuando nosotros creamos un arreglo, es necesario ingresarle el tamaño de ese arreglo para que se guarde ese espacio. Pero para el vector no es necesario. Simplemente a medida que yo voy agregando, se va generando ese espacio y se va guardando ese objeto en este caso. Entonces voy a agregar un objeto al vector para partir. Entonces llamo al vector personas y voy a llamar a su método que se llama pushBack. Y le tengo que pasar lo que le voy a entregar, que almacena persona, entonces le voy a pasar una persona. Aquí se me olvidó cambiar. Se me olvidó cambiar estos. Ahí sí. Entonces le voy a pasar P1 y después le voy a pasar P2, P3 y P4. Listo, así ingresar elementos al vector. Así ingresamos elementos al vector. Ahora, vamos a ver el tamaño del vector, por ejemplo, para ver si es que está lleno o si es que le ingresamos esos valores. Entonces vamos a llamar a vector persona y vamos a llamar a su método .size. Vamos a ejecutar. Ya, esto es persona. Aquí me equivoqué yo. Persona. Se me fue porque aquí le puse persona. Entonces tenemos que nuestro vector contiene 4 objetos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos bien hasta ahora. .size, obtenemos el tamaño del vector. Ahora vamos a recorrer e imprimir elementos del vector. Claro, vamos a recorrer este vector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ciclo for que parta desde 0, porque las posiciones empiezan en 0, y que sea menor a vector personas.size, ¿cierto? Porque este es el tamaño. Entonces se va a recorrer esa cantidad de veces. Si tiene 4 personas, el ciclo se va a recorrer 4 veces. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dejar en comentario. Y vamos a imprimir. Podemos nosotros hacer cout persona, o sea, vector persona, punto add
así es como accedemos a la posición. En la posición I, ¿estaría bien si nosotros hacemos eso? No, porque no podemos llegar e imprimir una persona. Todo esto lo que me representa es un objeto. Suponemos que este es nuestro vector, cada posición es un objeto. Entonces, en la posición I, en el primer ciclo que parte en 0, esta posición del vector va a ser un objeto. Yo no puedo llegar a imprimir un objeto. Voy a acceder a su método, ¿cómo se llama? Imprimir, que lo tengo acá. Entonces, accedo a su método imprimir. Como es void, una función void, simplemente la voy a imprimir así. Y le voy a hacer acá otro salto de línea. No, de hecho, se lo voy a hacer acá. Un salto de línea en el texto. Ahí está. Y listo. En cada ciclo voy a imprimir. Primero voy a hacer referencia al objeto en la posición i, ¿cierto? Igual que un arreglo, nos manejamos con la i. Y como todo esto de aquí me representa un objeto, todo lo que subrayé me representa un objeto, por ejemplo, P1, después me representa P2, después P3 y P4. Esto es lo que estoy haciendo para que lo puedan ver. Entonces para cada objeto que está en el vector, voy a llamar a su método imprimir para que muestre sus atributos. Entonces ejecutamos y ahí nos dice mi nombre Pepito 21, Sofía 25, Alejandro 20, Michelle 28. Eso sucede para cada uno. Entonces hagamos un ejercicio de sumar las edades de nuestras personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recorrer el mismo ciclo. Vamos a crear una variable que sea total, que parte en 0, ¿cierto? Porque vamos a ir acumulando. ¿Y qué voy a hacer? Total va a ser igual a total más, voy a copiar esto de aquí, ¿cierto? Que esto nos hace referencia al objeto. ¿Y qué voy a hacer? Un get edad. Y listo, le estoy sumando la edad anterior, todo lo que llevo acumulado, con la edad de ahora. Nada más, estoy acumulando. Entonces todo esto me representa la edad del objeto en la posición que se está iterando. Entonces luego voy a imprimir, disculpe, voy a imprimir el total. La suma de las edades es total. Y listo. ¿Le creemos o no? Veamos, 21 más 25 más 20 más 28. 94. Efectivamente, aquí se suman todas las edades. Y listo, aquí ya tenemos nuestras funciones básicas con nuestro vector, lo que van a utilizar principalmente, y ya en clase, si les falta algo para ver, lo van a ir viendo. Pero esto es lo principal. Ah, bueno, ahora vamos a sacar objetos del vector. Siento que nosotros los agregamos manualmente uno por uno. Bueno, también se puede hacer en un ciclo. Si le preguntamos al usuario, tendríamos que, claro, ir preguntándole que vaya creando cada objeto, creamos el objeto y lo guardamos en el vector con un pushback. Ahora vamos a eliminar los objetos del vector, pero en un ciclo. Entonces vamos a hacer un ciclo while, que también se puede hacer con un for, como sabemos que se va a repetir 4 veces, pero aquí lo voy a hacer con un while para que veamos. Si vectores, vector personas, punto, creo que era empty, si no me equivoco. Entonces, ¿qué me representa esto? Me va a entregar true si es que está vacío y me va a entregar false si es que, si es que no está vacío y contiene valores, nuestro vector. Entonces, claro, sería como si size es igual a 0, empty va a ser true. Entonces, como yo quiero que esto sea verdadero, ¿cierto? Para que el while se me cumpla, porque si esto me da falso, porque hay objetos, no se va a ejecutar el ciclo. Entonces voy a poner un no, que esto es para hacer que si no está vacío, básicamente,
Es como lo que estoy diciendo acá. Si no está vacío, ¿por qué? Porque si esto me da false, porque hay objetos, con este de aquí yo lo transformo a true. Entonces se va a cumplir mi ciclo while. Veamos si está bien. Si está todo bien. Entonces, vamos aquí a hacer un vector personas.pushBack ahora, en vez de, mentira, popback ahora para sacar. Y no le pasó nada, porque simplemente va a retirar un elemento del vector. Y esto se va a ir repitiendo una y otra vez hasta que esté vacío, básicamente. Entonces, luego de esto, vamos a ver cout vector. Vamos a escribir un salto de línea. Vector personas empty. Vamos a ver si está vacío o no. Entonces, luego aquí, supuestamente lo vacié y me dice 1 porque sí está vacío. ¿Está vacío? Sí, 1. ¿Cierto? Entonces aquí lo puedo escribir de una forma más cool, que sea if vector personas.empty es igual a true, ¿cierto? Que si está vacío es lo mismo que escribir es igual a 1 o es lo mismo que no escribir nada, ¿cierto? Porque si esto me representa true, se va a cumplir, y si no, no. Entonces, si es verdadero, voy a escribir no hay personas en el vector. Y else, si hay personas en el vector. Entonces, si ejecutamos esto, nos va a decir que no hay personas en el vector. No hay personas en el vector. Y listo, aquí ya, ahora sí están las principales funciones de los vectores. Entonces, ahora vamos a pasar a la pila. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra pila, que se llama pila personas, ¿cierto? Se llama pila personas, sí. Y le vamos a agregar objetos. Entonces, pila persona punto. Aquí es push para agregar, si no me equivoco. Y le vamos a agregar, claro, en orden, P1, P2, P3, P4. Entonces, ¿cómo funciona una pila? Funciona como ir acumulando cosas. Entonces, suponemos que yo tengo como una pila, como un recipiente vertical, que sea un cilindro, y yo voy a introducir algo. Supongamos, primero introduzco P1, entonces P1 me queda en el fondo. Luego yo voy a introducir P2, entonces P2 me quedaría arriba de P1, ¿cierto? Porque lo introduje. Como las papitas Pringles, claro, yo voy a ingresar arriba de la otra. El P3 lo ingreso después y el P4 lo ingreso y me queda en el tope. Entonces, para acceder a P1, yo tengo que sacar P4, sacar P3, sacar P2, y ahí llegué a P1, ¿cierto? Porque solamente tengo acceso al que está en el tope, ¿ya? Así funcionan las pilas. El último que ingresé va a ser el primero en salir, ¿cierto? ¿Y cómo recordamos eso? Simplemente como una pila vertical. Así funciona, así es la lógica y entonces eso nos permite acordarnos. Entonces, si nosotros imprimimos, como solamente tenemos acceso al tope, no podemos imprimir en una posición en específica, ¿cierto? Vamos a imprimir el tope, cout pila persona punto top. Y claro, como esto no podemos llegar a imprimir un objeto, ¿cierto? Porque esto es un objeto, vamos a acceder a su función, imprimir. Creo que así era. Entonces, como es una función void, no la vamos a imprimir. Y déjeme acordarme, se llama imprimir, sí. Entonces, vamos a imprimir en teoría a P4, ¿ok? Debería entregarnos P4. Entonces, ¿cuál es P4? Es Michelle, ¿cierto? Entonces aquí nos dice Michelle, ¿cierto? Aquí está nuestra pila. Y listo, ahora si queremos retirar, simplemente podemos retirar
el que está en el tope, no hay de otro. Entonces, pop. Con un pop retiramos y ahora vamos a volver a imprimir lo que esté en el tope. ¿Qué va a estar en el tope? En teoría P3, ¿cierto? Entonces, imprimimos y P3, que es Alejandro, ahí está. ¿Cierto? Sacamos y luego imprimimos. Y ahora vamos a hacer un ciclo. Vamos a imprimir todo. El problema de imprimir todo es que vamos a tener que vaciar la pila, no tenemos de otra. Si queremos llegar a imprimir P4, tenemos que sacar P1, P2 y P3. Y yo no quiero que mi pila se vacíe. ¿Ok? Entonces, si el ejercicio es solamente, por ejemplo, imprimir, yo voy a ir acá y voy a crear una función extra que va a recibir una pila, la va a imprimir y la va a vaciar. Pero como es una función extra, es como algo imaginario, es decir, la pila del main no va a estar vacía. ¿Ok? Eso es lo útil de crear una función sin punteros, obviamente. Entonces, vamos a crear una función void que sea imprimir pila y que va a recibir una pila. Entonces, stack, una pila de persona, pila, y la va a imprimir. ¿Cómo la imprimimos? Imprimo el tope, lo saco. Imprimo el tope, lo saco. Nada más que eso. Entonces, cierto que para el vector, dentro del ciclo for utilizamos el vector.size. Para una pila no podemos hacer eso. Para una pila y una cola debemos guardar el tamaño primeramente, antes de todo. Entonces, pila.size. Debemos hacer eso. ¿Por qué? Lo explico ahora. Int que parte de i, menor a n, y más. Porque cuando nosotros saquemos algo de la pila, ¿cierto? En el primer ciclo que vamos a sacar algo, el tamaño, si nosotros podemos sacar pila.size, ya va a dejar de ser el mismo, va a disminuir en 1, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos eso. Queremos que este de aquí sea una constante. Si la pila tiene 5 objetos, el ciclo se va a repetir 5 veces. ¿Ok? Pero si utilizamos el pila.size, a medida que vayamos sacando, el tamaño va a ir cambiando. Y yo no quiero eso. Quiero que se vaya manteniendo y sea una constante. Entonces guardo primeramente, cuando trabajo con pilas y colas, guardo eso y lo coloco acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir el tope, pila.top, esto es un objeto, entonces imprimir, imprimí el tope y no se me olvide sacarlo, si no, no voy a avanzar. Entonces pila.push, pop, perdón, si no, no voy a avanzar y me va a estar imprimiendo todo el rato el que está arriba. Y ahí estaría, imprimimos el tope, lo sacamos, imprimimos el tope, lo sacamos. Y de hecho, vamos aquí mismo a calcular la edad total. ¿Ok? Entonces vamos a crear un int total que parte en 0. Y aquí, total, va a ser igual a total más pila.top, que hace referencia a esto, un objeto, entonces puedo acceder a su método getEdad. ¿Cierto? Ahí estaría, igual como lo hicimos con el vector. Y listo. Aquí vamos a imprimir cout. Dos saltos de líneas, la suma de las edades es total. Y listo. Ahí estaría nuestra función que recibe una pila, imprime el tope, lo saca, imprime el tope, básicamente imprime toda la pila, la termina vaciando, pero también toma registro de sus edades, ¿ok? De la suma de sus edades. Entonces acá vamos a llamar a esta función que es imprimir pila, y le vamos a pasar nuestra pila. ¿Cómo se llama nuestra pila? Pila personas, que contiene estos 4 elementos. Entonces vamos a después, para que vean que esto sí es efectivo, vamos a imprimir el tamaño de esta pila, que en teoría no debería ser 0, ¿ok? Porque no queremos perder los elementos de la pila, porque si queremos hacer operaciones después, claro, no queríamos que se vacíe. Entonces voy a escribir cout pila personas empty, por ejemplo, para saber si está vacía o no, que en teoría nos debería entregar un 0. Nos debería entregar un 0, que ahí está el 0. La suma de las edades es 94, ¿cierto? Porque ya es lo mismo, son los mismos objetos.
y nos lo imprime todo. Pero fíjense que parte imprimiendo al revés. Michelle, Alejandro, Sofía y Pepito. Porque Michelle fue la última en entrar, entonces es la primera en salir. El orden se invierte, porque es una pila. Así funciona la lógica de la pila. Y ya estaría. Ustedes también pueden buscar o en anuncios del curso también me pueden pedir el resumen de las funciones principales de pila, cola y vector, que creo que también lo vi en otro video, pero lo puedo dejar acá. Entonces, estas son las principales funciones de la pila, ¿cierto? El tope, sacar el tope, agregar elementos, saber si está vacía, tomar su tamaño, que son las principales que van a utilizar sí o sí. Ahora vamos con la cola. Cola, personas. ¿Cómo funciona la cola? Una cola de supermercado. Si primero ingresa P1, después le sigue P2 y después P3 y después P4, es por orden de llegada, ¿cierto? Porque una fila de supermercado. Primero sale P1, después P2, después P3 y P4. Esa es una cola. Imagínensela así, el primero que llega a la cola, el primero que lo atienden, ¿cierto? Entonces, va a ser la misma lógica que la pila, pero solo que aquí podemos acceder al que está al frente y también podemos acceder al que está atrás, pero nunca se suele acceder al que está atrás, ¿ok? En algunas ocasiones sí, pero no suele pasar. Entonces, vamos a cola, personas, y vamos a ingresar nuestros datos, ¿cierto? P1, P2, P3 y P4. Listo, vamos ahora a crear una nueva función que sea imprimir cola, ¿cierto? Porque no queremos que se vacíe, porque claro, es la misma lógica que la pila. Imprimir el frente, sacarlo. Imprimir el frente, sacarlo. Entonces vamos a crear una función void que sea imprimir cola, que va a recibir una cola de persona, vamos a poner cola, y vamos a hacer lo mismo. Voy a guardar, ¿cierto? Primeramente, cola.size, para que no se me vaya alterando este ciclo, ¿cierto? Porque esa n tiene que ser constante, no puede ir variando, y a medida que yo saco de la pila, para el siguiente ciclo, este ya no sería el mismo, ¿cierto? Cola.size ya no sería el mismo. Y vamos a hacer cola.front, el frente. Esto es lo mismo que el pila.top, solamente que ahora es el front. Esto me representa un objeto, entonces podemos llamar a su función imprimir. Y listo. Y ahora que no se les olvide sacar de la cola, ya lo atendí, por decirlo así. Ya lo atendí, caballero, ahora se tiene que salir de la cola. Cola.pop. Y vamos a tomar el registro también de las edades, total, que sería total es igual a total más cola.front, que esto es un objeto, punto get edad. Y finalmente le imprimo acá la suma de las edades es, que me debería entregar 94. Y listo, aquí creamos ya nuestra función que recibe una cola, ¿cierto? Guarda el tamaño para evitar errores. Creamos una variable que también va a registrar toda la suma de las edades. El ciclo que se repite la cantidad de elementos que hay dentro de la cola, que también podemos hacerlo, ¿cierto? Con un while, como lo vimos antes, con un while, cola, empty, no, que no esté vacía, básicamente, ¿cierto? Esto lo decimos mientras no esté vacía y ejecutamos estos algoritmos, ¿ok? Que es lo mismo, que también lo pueden hacer así, o lo pueden hacer con un ciclo for, como les guste, es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos el frente, que es un objeto, entonces llamamos a su método imprimir, porque no podemos llegar a imprimir un objeto. Sumamos la edad de ese con la edad del anterior, ¿cierto? Y vamos acumulando todo, y que no se nos olvide ir sacando a esa persona para ir avanzando dentro de nuestra cola. Y luego imprimimos las edades. Listo. Entonces, vamos a imprimir la cola y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a ver si está vacía o no. Cola
personas.empty. Nos debería entregar un 0. Ya, aquí me faltó, ¿cierto? El push, ¿cierto? Sí, me faltó ese push, me acabo de dar cuenta. Entonces, con el push ingresamos a la cola, ¿cierto? Y aquí no le pasamos nuestra cola, que es cola personas. Hay varios errores acá que se me escaparon. Pero lo bueno es que te suban más, al final te marca qué errores están. Entonces, aquí ya Pepito, ¿cierto? Porque el primero en ingresar es Pepito, después Sofía, Alejandro, Michelle. Pepito, Sofía, Alejandro, Michelle, ¿cierto? Y aquí nos imprime con el método de imprimir, Pepito, Sofía, Alejandro, Michelle. La suma de las edades es 94, ¿cierto? La función. Y nos pone 0 porque esta cola sigue estando llena. Eso es lo bueno de crear una función aparte que simplemente imprima. Que en el main nuestra cola no va a estar vacía. ¿Ok? Porque recuerden que para imprimir todo, debo vaciar todo. Y bueno, estas serían las funciones principales y básicas que van a utilizar. Sí o sí, se las tienen que saber, ¿cierto? Que es el push, el pop, el front, cómo imprimir para saber si está vacío o no, y el tamaño, el size. Esas son las principales que sí o sí van a utilizar. Y lo demás es pura lógica. Cómo lo programan, eso lo tienen que pensar. Así que eso sería, chicos. Espero hayan entendido, les haya gustado. Y cualquier cosa me lo pueden dejar en comentarios si no tiene nada que ver con el video también. Así que eso, que estén muy bien. Un saludo.